Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien de salud, que es la cosa más importante que hay. El video de hoy está enfocado en reutilizar cositas que tenemos en nuestras casas olvidadas en el tiempo. Reservaré la brocha en este cuenquito con agua. Ahora, con la punta de un cúter voy a rayar al ras de la regla para hacer una raya. Es importante hundir un poquito esta raya. Seguidamente la lijaré con una hoja de lija de grano medio. Haré esto alrededor de toda la caja para hacer como si fuera una decoración de tablitas. Pintaré el interior de las rayas con un marcador permanente de color negro. Esta decoración navideña es un carrito para transportar arbolitos de Navidad, por eso necesito ponerle un jalador para jalar el carrito con los arbolitos. Con 4 tapas de frascos de vidrio haré las rueditas. Con la brocha que dejé en el cuenquito con agua le voy dando golpecitos así de esta forma para darle este efecto de oxidado. Y en este DIY de Navidad también voy a hacer 2 arbolitos de Navidad y estoy reutilizando un viejo arbolito de Navidad. Voy a sujetar las ramas así, 2, como pueden ver es una grinalda, una rama muy delgadita. Para que quede más espesa sujetaré una tercera rama en el centro del nudo. Después voy a enrollar 2-3 veces la rama más larga sobre la más pequeña y siempre me quedará una ramita más pequeña, 2 ramitas quedarán así en la punta. Es en la más pequeña que repetiremos la operación y vamos a hacer esto hasta obtener una grinalda un poquitito larga. Ya ustedes van a ver cuántos metros son, no se asusten. Dibujé 3 triángulos con las dimensiones de 12 centímetros en la base por 30 de largo. Los voy a pegar porque así hará más o menos cerca de 10-12 centímetros a cada lado. Sujetaré la grinalda en la base del cono con las 2 ramitas que siempre van quedando en la grinalda, en la punta. Después la pegaré muy bien con silicona caliente. Ahora tengo acá un ramito de un árbol de pino que se cayó en el piso, ¿verdad? Lo recorté y lo pegaré acá adentro de este agujerito que hice con un cúter. Después solamente nos queda pegar la grinalda alrededor de todo este cono con mucha silicona caliente. La nieve les enseño cómo hacer en este video que les estoy dejando allí el enlace. Para sostener el árbol le atornillé esta tablita por abajo. Ahora para la decoración voy a utilizar estos bulbos que son unos insectos que pican en el árbol de roble y después hacen estos casulos. Los pegaré solamente por la parte de abajo del árbol. Ahora le voy a poner esta extensión de luces alrededor de los arbolitos y a decorar este carrito con cositas que también tenía de otras navidades. Para esta idea de Navidad voy a reutilizar esta taza que está quebrada en uno de los bordes y la tenía allí olvidada en un rincón, olvidada en el tiempo también.
Ocultaré la parte quebrada de la taza con este cartoncito que será el guindante de esta semiesfera de Navidad. El cartoncito que pondré por arriba tiene pegado la cuerdita que guindará la esfera, y ese también este pedacito de cartón que pegaré también con silicona caliente debe de quedar al ras de la taza. Si le sale algún pedacito de cartón afuera, con unas tijeras ya ustedes lo recortarán. Para cerrar este borde le pegué estas son perlas, son cuentas. Bueno, ahora voy a hacer el moño. Y esta decoración está terminada. Vamos a la próxima. Y termino estas manualidades navideñas a donde iré a reutilizar esta vieja canasta. La pintaré por todos, absolutamente todos los rincones, pues quiero que esta pintura, cuando ya yo no pueda, la conserve allí, olvidada en el tiempo. Y acá está mi canastita con su tapita protegidita. Bueno, seguidamente voy a reutilizar nuevamente en Navidad una pieza que la dueña infelizmente la dejó eternamente olvidada en el tiempo. Era el candelero de la mesita de noche de mi abuela, que felizmente me vino a caer en mis manos, y acá lo conservaré. Le dará luz a este arreglo navideño. Lo pegaré acá en este recipiente que era un envase de mascarilla para el pelo, vacío por supuesto, para darle altura, para que quede más alto, más elevado y me llegue acá arriba ahora, para que yo pueda conectar la luz, ¿verdad? Así lo pondré allí. Yo no quiero pegar nada en esta canasta, no le quiero poner ningún tipo de silicona, de cola, porque no la quiero preservar, y entonces pegué estos adornitos navideños acá en esa cuerdita. Esta cuerdita blanca sobre este marrón acá me hace recordar el traje de San Antonio. No sé por qué me gustan estos colores. Colocaré así el arreglo navideño acá. Y ahora me fui al bosque a buscarme unos ramos secos. Estos que fui a buscar en ese video pasado que les mostré de los adornos navideños. Espero que estas decoraciones navideñas te hayan inspirado a reutilizar tus cositas también, que un día más tarde el tiempo se las llevará. Y con estas 3 ideas para decorar en Navidad, me despido de ustedes, me despido de los DIYs de la temporada navideña 2024, porque los videos que se siguen son de dulces para Navidad.
Nos vemos en el próximo video. Chao a todos.